Una cuestión más que me pidieron varias veces que comentara, en varios momentos. El Comando Andorra. A ver, les cuento a los que no son de España. La historia es esta. Desde hace años, las personas que ganan mucho dinero y tienen cero conciencia social en España se van a vivir a otros países donde la presión fiscal es menor. Es decir, quieren vivir como en Dinamarca, pero no quieren pagar los impuestos de Dinamarca. Los impuestos de Dinamarca son mucho más altos que los impuestos que se pagan en España a todo esto. Pero España limita al Occidente con un país que tiene mucho menor presión fiscal y mucho menores programas sociales, que es Portugal. Y al Oriente en un pequeño espacio limita con Andorra, un pequeño principado que tiene una historia rarísima. Cataluña y Francia ejerce una soberanía un poco ahí compartida, pero tiene muy baja presión fiscal, es decir, te cobran muy pocos impuestos. Entonces pues, los ricos se van para allá. Entonces la familia Thyssen, los que conocen los ascensores y los elevadores y las escaleras eléctricas Thyssen, pues los herederos de Thyssen son españoles, Tita Thyssen, su hijo Borja, pues se han ido a vivir a Andorra porque allí pagan menos impuestos. Luego vienen a España y disfrutan todos los beneficios sociales que se pagan con los impuestos de los mindundis como yo. Pero esto ha pasado siempre. En 2018 se fueron unos tipos que eran youtubers y eran youtubers de los que ganan mucho dinero, era totalmente lo más alejado de mí que se puedan imaginar. Y estos youtubers que ganan mucho dinero se fueron en 2018 y hubo un escándalo. Ay, ¿por qué se van? No se van porque son los insolidarios, punto, no pasa nada. Hay ricos muy insolidarios, hay ricos muy solidarios. Bill Gates ha pedido que le suban los impuestos. Stephen King, uno de los mejores escritores del mundo, que además ha ganado unas millonadas espectaculares con sus novelas y con los derechos al cine de montones de sus novelas, Stephen King ha pedido que le suban los impuestos. Y tampoco trabaja, como él decía, yo escribo una página diaria y cada año tengo 300 y tantas páginas de novela. Pero ahora resulta que un youtuber muy famoso, el más rico de España, que gana varios millones al año haciendo, sobre todo juegos, es gamer, se fue a Andorra y entonces ha habido un escándalo, los youtubers. Y luego los espacios más arrastrados de la televisión, por ejemplo, lo que han hecho es llamar a youtubers a hablar sobre estos youtubers. ¿Por qué? O sea, la vastísima mayoría de quienes estamos en YouTube no estamos en esa posición. El que sean youtubers es meramente accidental, como si tuvieran ascensores o como si tuvieran, ¿a quién más? Hay deportistas que se han ido a vivir a Andorra, a Portugal. La nieta de Franco está en Portugal para no pagar impuestos, en la España que destrozó y que sembró de muertos su abuelo. Entonces la cuestión la centraron en los youtubers y a mí me dejaba esto con un muy mal sabor de boca. Porque es poner el acento en de dónde sacan el dinero y no el hecho de que son ricos, son millonarios, por una u otra razón da exactamente igual, mientras no sea ilegal, da exactamente igual el origen de su fortuna, pero han decidido que no quieren pagar impuestos en España para ayudar a a mejorar la vida de los españoles, a tener mejores prestaciones sociales. En este momento, debido a la pandemia, por ejemplo, hay una gran presión sobre los sanitarios. Se necesitaría contratar a más médicos y a más sanitarios de otras áreas, asistentes técnicos, enfermeras, laboratoristas, etc. El problema es que no hay dinero para contratarlos. El problema es que además los ingresos fiscales de todos los países han caído, se pagan menos impuestos, por ejemplo, del IVA. Yo comía afuera 2 veces a la semana y me tomaba un café 2 días y una cerveza y tal. El IVA que pagaba era para el tesoro de todos. Ha caído el ingreso fiscal de todos los países, entonces ahora tienen que hacer más con menos. Y entonces lo que yo hago es decir, pues sí, pero no con lo mío y me voy a Andorra. Pues sabes que eres un miserable y punto. Pero no porque seas youtuber, porque respondes a la lógica del millonario que cree que lo que tiene se lo dio él solo. O sea, es una visión enrandita de la realidad, esta visión del empresario que dice, yo soy un hombre hecho a mí mismo, yo no tenía nada.
Sí, tenías el apoyo de tu sociedad, no te mataron porque hay policía que impide que te maten, pusiste tu fábrica, tus camiones usan las calles, usan la iluminación, la policía cuida que no te roben la fábrica, tienes garantías bancarias de pago, de una serie de reglamentos, tienes semáforos que impiden que te atropellen cuando cruces, tienes un montón de cosas que indirectamente la sociedad ha hecho por ti. Entonces, ahora te toca pagar tus impuestos. Ah, no, yo me hice a mí mismo, yo no tengo por qué colaborar. Que colaboren aquellos que más lo necesitan. Es una posición que puede ser legal, puede ser legítima, no lo niego, pero que es perfectamente despreciable, pero sobre todo que no tiene nada que ver con que uno esté en YouTube, ¿no? Hay gente que me mira a mí como diciendo, ¿y tú cuándo te vas a Andorra? Pero digo, si no tengo dinero yo para ir a Candás a comerme unos centollos como lo hacía a veces, y ahora está cerrado todo, pero bueno. Pero vamos, que la idea es totalmente absurda.